Apunté el arma y no temblé porque la Sofía que él conocía ya estaba muerta. Le disparé a mi esposo y no me arrepiento. Hay noches en las que despierto con las manos manchadas de sangre que ya no está ahí. No la sangre de Marcos. Esa se lavó hace meses. Es la sangre de la mujer que era antes de encontrar ese teléfono en su escritorio. Antes de descubrir que los últimos 5 años de mi vida fueron una mentira tan perfecta que casi me convenzo de que el amor puede construirse sobre cadáveres. Cuando apunté el arma hacia él esa noche, no temblé. Debería haberlo hecho. Las mujeres como yo, las que creíamos en los cuentos de hadas hasta los 30, deberíamos temblar antes de destruir todo lo que conocemos. Pero yo no temblé porque ya no quedaba nada de la Sofía que se casó con él. Esa mujer murió el día que vi las fotos de las otras. Las otras que también creyeron que eran especiales. Las otras que también pagaron el precio de amar a un hombre que coleccionaba corazones como trofeos. No disparé para matarlo. Disparé para matarme a mí misma. Para matar a la idiota que había sido. Y ahora, sentada en esta celda, escribiendo estas líneas en un cuaderno que me costó 3 cigarrillos, sé que lo conseguí. La Sofía que sale de aquí no será la misma que entró. Será alguien que aprendió que a veces, para salvarte, tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Esta es la historia de cómo descubrí quién era realmente el hombre que dormía a mi lado. Colgué y conduje hasta la casa de Isabella en Chapinero. Efectivamente, ahí estaba Marcos, parado al otro lado de la calle, mirando fijamente hacia sus ventanas. Cuando me vio llegar, sonrió. Esa sonrisa que una vez me había enamorado ahora me daba escalofríos. Me bajé del carro y caminé directamente hacia él. ¿Qué haces aquí? Hola, Sofía. ¿Te ves bien? El divorcio te sienta. Su tranquilidad me descolocó. Se veía demasiado calmado, demasiado confiado para alguien que estaba a punto de enfrentar cargos criminales. Aléjate de Isabella. Aléjate de todas nosotras. ¿O qué? Se rió. ¿Van a llorar con su abogadita otra vez? Por cierto, ¿cómo va esa demanda? Porque mis abogados me dicen que va a ser difícil probar cualquier cosa. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez tengo más recursos de los que crees. Tal vez no soy tan fácil de destruir como pensaban. Se acercó un paso. Instintivamente retrocedí. Las fotos que tomaste de mi computadora, continuó, técnicamente las robaste. Entrada ilegal a mi propiedad privada. Eso es un delito, Sofía. Vivíamos juntos. Era mi casa también. Pero no cuando las tomaste. Yo ya me había mudado oficialmente. Patricia no fue tan cuidadosa como creí. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Era posible que hubiéramos cometido un error tan básico? Además, continuó con esa sonrisa cruel, ¿quién va a creerles? 4 mujeres despechadas inventando historias sobre su ex. Especialmente cuando salga a la luz que tú eres inestable mentalmente. ¿Qué? Tu historia médica, Sofía. Esos medicamentos para la ansiedad que tomaste hace 3 años. Esa consulta psiquiátrica después de la muerte de tu padre. Todo eso va a parecer muy interesante en un juicio. Me quedé sin aire. ¿Cómo sabía eso? Nunca le había hablado de mis problemas de ansiedad después de la muerte de papá. ¿Cómo? Tengo amigos en muchos lugares, me dijo. Y tú, mi amor, dejaste muchos rastros digitales durante nuestro matrimonio. Tu computadora, tus contraseñas que compartiste conmigo, tus historiales médicos que revisé cuando tramité nuestro seguro médico conjunto. La realidad me golpeó como un martillo. Había estado recopilando información sobre mí durante años, construyendo arsenales para usar en mi contra si alguna vez lo necesitaba. Pero no te preocupes, continuó. Esto puede terminar fácilmente. Retiran todos los cargos, firman un acuerdo de confidencialidad, y yo me desaparezco de sus vidas para siempre. ¿Y si no lo hacemos? Su sonrisa se volvió más amplia, más fría. Entonces las destruyo a todas. Una por una. Tengo suficiente información sobre cada una para arruinar sus vidas, sus trabajos, sus familias. ¿Sabes que el padre de Valentina es un pastor evangélico muy conservador? ¿Que Carla está en proceso de adopción? ¿Que Isabella tiene problemas migratorios? Cada palabra era una puñalada. Había usado su acceso íntimo a nuestras vidas para convertirse en nuestro peor enemigo posible. Tienes hasta el viernes para decidir, me dijo. Después de eso, empiezo a hacer llamadas. Se dio la vuelta y se alejó, silbando casualmente, como si acabara de acordar planes para almorzar.
Subí corriendo a la casa de Isabella. Estaba pálida, temblando detrás de sus cortinas. ¿Qué quería?, me preguntó. Negociar, le dije, pero mi voz sonaba rota. Esa noche, las 4 nos reunimos en el apartamento de Patricia. Le contamos la conversación y vi cómo su expresión profesional se transformaba en preocupación real. Tiene razón sobre las fotos, admitió finalmente. Técnicamente, podría alegar que fueron obtenidas ilegalmente. ¿Y si realmente tiene acceso a información privada de todas ustedes? ¿Estás diciendo que deberíamos aceptar su deal?, preguntó Carla con incredulidad. Estoy diciendo que es más peligroso de lo que pensábamos. Nos quedamos en silencio. La esperanza que habíamos construido durante semanas se desmoronaba. No, dije finalmente. No vamos a rendirnos. Sofía, empezó Patricia. No, repetí más fuerte. Esto es exactamente lo que él quiere. Que tengamos miedo, que nos sintamos indefensas, que volvamos a ser las mujeres aisladas que éramos antes. Pero ya no somos esas mujeres. Miré a las otras 3. Estas mujeres valientes que habían arriesgado todo para enfrentarlo. Si nos rendimos ahora, las próximas víctimas no tendrán oportunidad. Él se volverá más cuidadoso, más cruel. Tenemos que terminar esto. ¿Pero cómo?, preguntó Isabella. Él tiene toda la información, todos los recursos. Sonreí, y por primera vez en días, fue una sonrisa real. Porque hay algo que él no sabe, dije. Algo que ninguno de nosotros le dijimos. Las miré una por una. Ya no estamos solas. Y las mujeres que ya no están solas son capaces de cosas extraordinarias. La idea llegó a las 3 de la madrugada, cuando ya no podía dormir por 5ª noche consecutiva. Estaba en mi cocina, tomando mi tercer café, cuando recordé algo que Marcos había dicho durante nuestra confrontación. Esto no termina aquí, Sofía. Tenía razón. Pero tampoco terminaba como él creía. Llamé a Patricia a las 6 de la mañana. ¿Tienes contactos en medios de investigación?, le pregunté sin preámbulos. Sofía. Son las 6 de la mañana. Lo sé. ¿Los tienes? Hubo una pausa. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a contar nuestra historia. Toda. Antes de que él pueda contarla a su manera. 1 hora después estábamos las 5 en el apartamento de Patricia, planeando lo que sería la jugada más arriesgada de nuestras vidas. Es un riesgo enorme, nos advirtió Patricia. Una vez que esto salga a la luz pública, no hay vuelta atrás. Sus vidas van a estar expuestas. Ya están expuestas, dijo Valentina. Él se encargó de eso. Pero esta vez nosotras controlamos la narrativa, agregué. Patricia tenía un contacto en un programa de investigación periodística. Yamile Rangel, una periodista conocida por sus reportajes sobre crímenes contra mujeres. Cuando Patricia le explicó nuestra situación, accedió a reunirse con nosotras esa misma tarde. Yamile resultó ser exactamente lo que necesitábamos, inteligente, directa, y furiosa cuando escuchó nuestra historia. ¿Cuántas víctimas calculan que puede haber?, preguntó después de revisar toda nuestra evidencia. Basándonos en lo que encontramos en su computadora, al menos 30 en los últimos 5 años, respondió Carla. Y esas son solo las que documentó, agregué. Probablemente hay muchas más. Yamile tomó notas furiosamente. Esto es más grande de lo que pensé inicialmente. No es solo un caso de infidelidad o abuso doméstico. Es un patrón criminal sistemático. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó Isabella. Puedo hacer más que eso, dijo Yamile. Puedo convertir esto en el caso que detenga a hombres como él. Acordamos que el reportaje saldría al aire el domingo. Eso nos daba 3 días para prepararnos para la tormenta que sabíamos que se avecinaba. Pero Marcos se nos adelantó. El viernes por la mañana, exactamente cuando había dicho que empezaría a hacer llamadas, mi teléfono sonó. Era mi hermana desde Medellín. Sofía, ¿qué está pasando? Mamá acaba de recibir una llamada de alguien diciéndole que estás en problemas psicológicos graves. Mi estómago se hundió. ¿Qué le dijeron exactamente? Que habías tenido una crisis nerviosa, que estabas acusando a tu marido de cosas horribles, que necesitabas ayuda psiquiátrica urgente. No es cierto, Ana. Es Marcos. Está tratando de... Sofía, la persona que llamó sabía cosas. Sabía sobre tu ansiedad después de la muerte de papá, sabía sobre los medicamentos. Mamá está histérica. Colgué y inmediatamente llamé a las otras. Todas habían recibido llamadas similares.
Los padres de Valentina habían sido contactados por alguien que les dijo que su hija estaba involucrada en actividades ilegales de extorsión. El proceso de adopción de Carla había sido saboteado por una denuncia anónima sobre su estabilidad mental. Isabella había perdido 2 contratos importantes después de que llegaran informes sobre su confiabilidad. Nos está destruyendo sistemáticamente, dijo Carla durante nuestra llamada de emergencia. ¿El reportaje sigue en pie?, preguntó Valentina. Más que nunca, respondí. Yamile, puedes adelantarlo. Ya estoy en eso, dijo la periodista desde su oficina. Esto prueba exactamente lo que decían. Vamos al aire esta noche. Esa tarde, mientras Yamile y su equipo terminaban de editar el reportaje, recibí una llamada inesperada. ¿Sofía Herrera? Sí. Mi nombre es Andrea Muñoz. Vi que van a hablar sobre Marcos Delgado en televisión esta noche. Yo también fui su víctima. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo supiste del reportaje? Trabajo en el canal. Cuando vi el material, supe que tenía que llamarte. ¿Cuándo? Hace 2 años. Duré con él 8 meses. Pensé que era el amor de mi vida. Hasta que descubrí que me había estado filmando sin mi consentimiento y vendiendo los videos en internet. Las manos me temblaron. ¿Vendiendo? Hay toda una red, Sofía. Hombres que se especializan en esto. Conquistar mujeres, grabarlas, vender el material. Marcos no es solo un manipulador emocional. Es parte de algo mucho más grande. Esa noche, el reportaje de Yamile no solo contó nuestra historia. Contó la historia de un criminal que había victimizado sistemáticamente a mujeres durante años, que era parte de una red de explotación sexual, y que había usado sus habilidades de manipulación para destruir vidas mientras se enriquecía. Aparecimos las 4 en cámara, con nuestros nombres reales, contando nuestras historias sin ocultar nada. Mostramos la evidencia, explicamos el patrón, desmontamos cada una de sus mentiras. No somos mujeres despechadas, dije mirando directamente a la cámara. Somos supervivientes de un depredador que cuenta con que sus víctimas se queden calladas por vergüenza. Pero la vergüenza no es nuestra. Es suya. El reportaje terminó con una invitación a otras víctimas a contactar a las autoridades, y con la información de Patricia para asesoría legal gratuita. En las 2 horas siguientes al reportaje, recibimos 43 llamadas de otras mujeres. 43 mujeres que habían pasado por lo mismo que nosotras. 43 mujeres que ya no estaban solas. Mi teléfono sonó a medianoche. Era un número desconocido, pero supe quién era antes de contestar. ¿Creíste que esto iba a terminar bien para ti? La voz de Marcos sonaba irreconocible de rabia. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. No, le dije con una calma que me sorprendió. Acabo de firmar la tuya. Y colgué. Por primera vez en meses, dormí profundamente esa noche. Porque sabía que, sin importar lo que pasara después, ya habíamos ganado. El lunes por la mañana, Marcos contraatacó con toda la furia de un animal acorralado. Demandó por difamación al canal, a Yamile, y a cada una de nosotras por 100 millones de pesos. Sus abogados, que aparentemente eran reales y caros, presentaron documentos alegando que todo el reportaje había sido una conspiración de mujeres inestables para destruir a un hombre inocente. Pero nosotras ya no éramos las mismas mujeres aisladas de hace un mes. Las 43 llamadas se habían convertido en 67. Luego en 92. Cada día llegaban más testimonios, más evidencia, más mujeres valientes dispuestas a hablar. Patricia había tenido que contratar 2 abogadas más para manejar todos los casos. La oficina de la Fiscalía había abierto una investigación formal. Los medios nacionales habían recogido la historia. Se está convirtiendo en un caso emblemático, me dijo Patricia durante una de nuestras reuniones semanales que ahora parecían juntas de guerra. Pero eso también significa que los riesgos son mayores. Tenía razón. Las amenazas se habían intensificado. No solo de Marcos, sino de desconocidos que lo apoyaban en redes sociales. Hombres que nos llamaban feminazis y peor. Que decían que nos lo teníamos merecido por ser putas y mentirosas. Pero por cada mensaje de odio, llegaban 10 de apoyo. Mujeres que nos agradecían por hablar. Madres que nos decían que nuestro ejemplo les había dado valor para proteger a sus hijas. Hombres buenos que estaban horrorizados por lo que Marcos había hecho y querían ayudar. El verdadero golpe vino cuando menos lo esperábamos. Una mañana de miércoles, mientras desayunaba viendo las noticias, vi algo que me hizo escupir el café. En la pantalla aparecía Marcos, perfectamente vestido,
con una expresión de víctima convincente, sentado frente a un presentador de noticias conocido por defender a hombres acusados de abuso. Una campaña orquestada para destruir mi reputación, estaba diciendo. Sofía era mi esposa, pero sufría de severos problemas de salud mental. Cuando la dejé, no pudo aceptarlo y convenció a estas otras mujeres de inventar estas historias. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero lo que vino después fue peor. Tengo evidencia de que Sofía Herrera ha estado acosándome desde nuestro divorcio. Mensajes obsesivos, llamadas a todas horas, incluso intentos de entrar a mi nuevo apartamento. Mostró screenshots de conversaciones que nunca había tenido. Mensajes desesperados, suplicantes, donde yo le rogaba que volviera conmigo. Fotos de mi auto siguiéndolo por la ciudad. Grabaciones de llamadas donde una voz que supuestamente era mía lo amenazaba. Todo era falso. Pero estaba tan bien fabricado que por un momento dudé de mi propia cordura. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Primero Patricia, luego las otras, luego periodistas, luego números desconocidos. Sofía, era la voz de mi hermana. ¿Qué está pasando? ¿Eso que dice es cierto? No, Ana. Es mentira. Todo es mentira. Pero las pruebas son falsas. Las fabricó. Hubo una pausa larga. Sofía, estoy preocupada por ti. Tal vez deberías buscar ayuda. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Si mi propia hermana dudaba de mí, ¿qué pensaría el resto del mundo? La respuesta llegó rápidamente. En redes sociales, los comentarios habían cambiado drásticamente. Almohadilla Marcos Inocente empezó a hacer tendencia. Videos de hombres explicando cómo las feministas radicales estaban usando falsas acusaciones para destruir a hombres exitosos. Era brillante, y era terrorífico. Marcos había usado exactamente la misma táctica que había perfeccionado con nosotras individualmente. Hacernos dudar de nuestra propia realidad, hacer que otros dudaran de nuestra cordura, aislarnos de nuestros sistemas de apoyo. Pero esta vez lo había hecho en escala nacional. Tenemos que responder, dijo Valentina durante nuestra llamada de emergencia esa noche. ¿Cómo?, preguntó Isabella. Él tiene evidencia. Falsa, pero convincente. Porque es falsa, respondí. Y nosotras podemos probarlo. Pasé la noche trabajando con un experto en tecnología que Patricia había contactado. Analizamos cada screenshot, cada grabación, cada evidencia que Marcos había presentado. Los metadatos no mentían. Las conversaciones habían sido creadas usando aplicaciones de generación de texto. Las grabaciones habían sido manipuladas usando software de clonación de voz. Las fotos habían sido editadas. Es trabajo profesional, admitió el experto. Pero no perfecto. Quien hizo esto sabe lo que hace, pero cometió errores pequeños. Al día siguiente, Yamile presentó nuestro contraataque. Un segundo reportaje, aún más devastador que el primero, mostrando exactamente cómo Marcos había fabricado cada pieza de evidencia en su contra. Pero lo más impactante vino al final del reportaje. El experto en tecnología había encontrado algo más en los metadatos, la dirección IP desde donde se habían creado los archivos falsos. Una dirección que coincidía con el apartamento de Marcos. No solo había fabricado evidencia en su contra. Había sido tan arrogante que la había creado desde su propia computadora. Fabricar evidencia falsa en un proceso legal es un delito grave, explicó Patricia en cámara. Estamos presentando cargos adicionales por perjurio y obstrucción a la justicia. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Un ramo de flores en mi puerta, con una nota de una mujer que había visto el reportaje. Gracias por no rendirte, decía. Gracias por enseñarnos que podemos pelear. Pero la mejor sorpresa llegó al día siguiente. Mi hermana me llamó temprano en la mañana. Sofía, vi el reportaje de anoche. Perdóname. Nunca debí haber dudado de ti. Está bien, Ana. Él es muy convincente. No, no está bien. Pero quiero que sepas algo. Mamá y yo vamos a ir a Bogotá este fin de semana. Es hora de que conozcamos a estas mujeres valientes que han estado luchando contigo. Colgué y lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de gratitud, no de dolor. Marcos había tratado de aislarnos otra vez. Pero lo único que había logrado era mostrarnos cuánta gente estaba realmente de nuestro lado. La detención de Marcos fue casi anticlimática después de todo lo que habíamos pasado. Un viernes por la mañana, mientras estaba en el apartamento de Patricia revisando los nuevos casos que llegaban cada día, mi teléfono sonó.
Era el fiscal asignado al caso. Señora Herrera, pensé que querría saber que acabamos de arrestar al señor Delgado. Sentí como si el aire se espesara. ¿Por qué cargos? Inicialmente por fabricación de evidencia y perjurio. Pero tenemos evidencia suficiente para cargos más graves: pornografía no consensual, fraude, acoso agravado, y posiblemente tráfico de material sexual. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un momento largo. Después de meses de lucha, de miedo, de noches sin dormir, se sentía surreal que todo hubiera terminado con una simple llamada telefónica. Sofía, Patricia me tocó el hombro. ¿Todo bien? Lo arrestaron, dije, y mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona. Las siguientes horas fueron un torbellino. Los medios se enteraron rápidamente. El video de Marcos siendo escoltado esposado a un carro de policía se volvió viral. Los comentarios en redes sociales, que habían estado divididos, se volcaron abrumadoramente en nuestro favor. Pero lo que más me impactó fueron las llamadas que siguieron. No de periodistas o abogados, sino de las mujeres que habían estado siguiendo nuestro caso. Gracias, me dijo una voz temblorosa al teléfono. Mi exnovio me hacía lo mismo que él les hizo a ustedes. Ver que ustedes lucharon me dio valor para denunciarlo también. Otra, mi hija de 15 años me contó que un hombre mayor la estaba manipulando igual que Marcos las manipuló a ustedes. Pudimos detenerlo a tiempo porque ella reconoció las señales. Y otra, trabajo en una fundación que ayuda a víctimas de abuso. Desde que salió su historia, hemos recibido el triple de llamadas de mujeres pidiendo ayuda. No habíamos salvado solo nuestras vidas. Habíamos salvado las vidas de mujeres que ni siquiera conocíamos. La audiencia de imputación de cargos fue 2 semanas después. Todas fuimos, vestidas formalmente, sentadas en la primera fila. Era la primera vez que veía a Marcos desde aquella noche en mi apartamento. Se veía diferente. Más pequeño, de alguna manera. Sin su confianza ensayada, sin su sonrisa manipuladora, era solo un hombre de mediana edad con ojeras y un traje arrugado. Cuando el juez leyó los cargos, fueron más de los que esperábamos. Además de lo que ya sabíamos, habían encontrado evidencia de que había estado vendiendo material íntimo de sus víctimas en la dark web. Que había estado chantajeando a algunas de ellas con amenazas de publicar sus fotos si no le daban dinero. Era peor de lo que habíamos imaginado. Y nosotras habíamos sido solo la punta del iceberg. ¿Cómo se declara?, preguntó el juez. Marcos se levantó lentamente. Por un momento, pensé que iba a mantener su actuación de víctima hasta el final. Pero cuando habló, su voz sonó derrotada. Culpable, dijo. De todos los cargos. El silencio en la sala fue total. Su propio abogado lo miró con sorpresa. Aparentemente, no habían discutido esa estrategia. Señor Delgado, continuó el juez, ¿entiende que al declararse culpable de estos cargos está renunciando a su derecho a un juicio? Sí, su señoría. Entiendo. ¿Y hace esta declaración voluntariamente? Marcos me miró directamente por primera vez. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, vergüenza real. Sí, dijo. Lo que hice estuvo mal. Lastimé a muchas mujeres. Me merezco cualquier castigo que reciba. No sé si fue una actuación final o un momento de honestidad genuina. Pero después de todo lo que habíamos pasado, ya no importaba. Lo que importaba era que había terminado. El juez lo sentenció a 8 años de prisión, más restitución económica a todas sus víctimas. También tendría que registrarse como delincuente sexual cuando saliera. Después de la audiencia, salimos de la corte rodeadas de reporteros. Pero esta vez, en lugar de sentirnos acosadas, nos sentimos empoderadas. Teníamos algo que decir, y el mundo nos estaba escuchando. ¿Cómo se sienten ahora que terminó todo?, preguntó una reportera. Miré a Carla, Valentina e Isabella. Estas mujeres que habían empezado como extrañas y se habían convertido en mis hermanas de batalla. Esperábamos justicia, dije. Pero lo que obtuvimos fue algo más valioso. Obtuvimos nuestra voz de vuelta. Esa noche, las 4 cenamos juntas en el restaurante donde habíamos planeado nuestra primera confrontación con Marcos hace meses. Parecía una vida entera. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó Valentina. Seguir adelante, respondió Carla. Pero no solas. Nunca más solas, concordó Isabella. Tenían razón. Lo que habíamos construido juntas, esta red de apoyo, esta hermandad forjada en el fuego, no iba a desaparecer solo porque Marcos estuviera en prisión. Quiero hacer algo, dije.
Quiero que ninguna mujer pase por esto sola nunca más. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Patricia. Una fundación. Un lugar donde las mujeres puedan llegar cuando sospechen que están siendo manipuladas. Donde puedan obtener ayuda legal, psicológica, económica. Donde puedan encontrar a otras que entiendan por lo que están pasando. Fundación Mujeres Sin Miedo, sugirió Valentina. Perfecto, dije. Y así, en un restaurante de Zona Rosa, mientras Bogotá brillaba a nuestro alrededor, decidimos convertir nuestro dolor en propósito, nuestra trauma en triunfo. Marcos nos había enseñado que el mal podía disfrazarse de amor. Pero nosotras habíamos aprendido algo más poderoso, que las mujeres juntas podían crear algo que ningún manipulador podría destruir. Ope, esperanza. Un año después del arresto de Marcos, estaba parada frente a un espejo en mi nuevo apartamento, preparándome para el evento más importante de mi vida desde el juicio. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer que apenas reconocía. No era solo que hubiera perdido peso o que me hubiera cortado el cabello. Era algo en mis ojos. Una claridad, una fuerza que nunca había estado ahí antes. Hoy inaugurábamos oficialmente la Fundación Mujeres Sin Miedo. Después de meses de trámites legales, búsqueda de financiación y trabajo día y noche, finalmente teníamos un espacio físico donde ofrecer ayuda a mujeres en situaciones similares a la que habíamos vivido. El edificio estaba en La Candelaria, un espacio renovado que habíamos conseguido gracias a una donación anónima, que sospechábamos venía de una de las muchas mujeres que nos habían contactado después del caso. Tenía oficinas para terapia psicológica, asesoría legal, un refugio temporal para emergencias, y lo que más me emocionaba, un salón de conferencias donde podríamos dar talleres sobre detección temprana de manipulación emocional. ¿Lista?, preguntó Patricia desde la puerta. Se había convertido en nuestra directora legal, tomando un año sabático de su bufete para dedicarse completamente al proyecto. Más que lista, respondí, y por primera vez en años, no había dudas en mi voz. El evento de inauguración superó todas nuestras expectativas. Llegaron más de 200 personas, sobrevivientes, familiares, activistas, funcionarios públicos y periodistas que habían seguido nuestra historia. Pero lo que más me emocionó fueron las caras jóvenes en la audiencia, estudiantes universitarias, mujeres de 20 años que querían aprender a reconocer las señales de alerta. Carla había preparado una presentación sobre manipulación financiera. Ahora trabajaba como consultora en criminalística económica, especializándose en casos de fraude romántico. Su vida había tomado un rumbo completamente nuevo, y su experiencia con Marcos la había convertido en una experta que ayudaba a fiscales de todo el país. Valentina dirigía nuestros talleres de autoestima y sanación emocional. Había retomado su práctica de yoga, pero ahora la enfocaba específicamente en trauma y recuperación. Su estudio se había convertido en un santuario para mujeres que necesitaban reconectar con su fuerza interior. Isabella manejaba nuestra línea de crisis 24 horas. Su capacidad para escuchar, para hacer que las mujeres se sintieran comprendidas sin juzgarlas, era extraordinaria. Había convertido su dolor en empatía, y esa empatía salvaba vidas. Hace 2 años, comencé mi discurso esa noche, era una mujer que había perdido su identidad, su voz, su valor. Creía que el amor significaba desaparecer en otra persona. Hoy estoy aquí, no solo porque sobreviví, sino porque aprendí que la verdadera fuerza viene de conectar con otras mujeres, de crear redes de apoyo que ningún manipulador puede romper. Hablé sobre los números. En el último año, habíamos atendido a más de 500 mujeres. Habíamos ayudado en la investigación de 12 casos criminales similares al de Marcos. Habíamos logrado que se aprobara una ley que hacía más fácil perseguir la pornografía de venganza. Pero más importante que los números eran las historias. Como la de María, de 18 años, que nos contactó cuando su novio comenzó a exhibir las mismas señales de control que reconoció en nuestros testimonios. O Ana, que logró salir de un matrimonio abusivo de 10 años porque nuestros talleres le dieron las herramientas para entender que no estaba loca, que lo que vivía no era normal. Después del evento, mientras limpiábamos y guardábamos cosas, encontramos una nota anónima que alguien había dejado. Gracias por enseñarme que no tengo que aguantar que me traten mal por amor. Gracias por mostrarme que las mujeres podemos salvarnos unas a otras. Salí de una relación tóxica la semana pasada. Ahora sé que merezco algo mejor. Carla se me acercó mientras yo leía la nota por tercera vez. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, me dijo. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que hemos construido desde... No, me interrumpió. Me refiero a lo que tú has logrado. Todo esto empezó contigo, Sofía. Con tu valor para revisar ese teléfono, para contactarnos,
para no quedarte callada. Tenía razón, aunque me costara admitirlo. La mujer que se había casado con Marcos nunca habría sido capaz de crear esto. Esa mujer tenía miedo de molestar, de hacer preguntas, de ocupar espacio. Pero esa mujer había muerto la noche que decidí enfrentar la verdad. Y de sus cenizas había nacido alguien completamente diferente. 2 años después de la inauguración de la fundación, recibí una carta en prisión. Era de Marcos. Patricia me aconsejó que no la leyera. No le debes nada, me dijo. No tienes que darle ni un minuto más de tu tiempo. Pero la curiosidad ganó. Después de todo lo que había vivido, quería saber qué tenía que decir el hombre que había destrozado tantas vidas. La carta era larga, escrita a mano en un papel amarillento. Empezaba con disculpas que sonaban ensayadas, pero hacia el final se volvía más personal. Sofía, he pasado estos años en terapia obligatoria tratando de entender por qué hice lo que hice. Los psicólogos tienen palabras técnicas para ello: trastorno narcisista, sociopatía. Pero la verdad es más simple y más terrible. Disfrutaba del poder. Disfrutaba saber que podía hacer que mujeres inteligentes y fuertes se volvieran dependientes de mí. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que lo que ustedes lograron después de destruir mi pequeño imperio de mentiras ha sido lo único bueno que ha salido de todo este desastre. He visto las noticias sobre la fundación. He leído sobre las leyes que ayudaron a cambiar. Sé que cientos de mujeres están a salvo porque ustedes encontraron el valor para luchar. La mujer con la que me casé jamás habría sido capaz de crear lo que tú has creado. En cierto modo retorcido, te hice un favor al mostrarte de que eras capaz cuando no tenías miedo. Aunque sé que no debería tomarme ningún crédito por tu fuerza. Esa siempre estuvo ahí. Yo solo traté de enterrarla. Espero que cuando salgas de aquí en unos años, el mundo sea un lugar más seguro para las mujeres gracias a lo que construiste. Y espero nunca volver a cruzarme en tu camino. Marcos. Leí la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Al final, la quemé en el fregadero de mi cocina y tiré las cenizas por el desagüe. No porque estuviera enojada. Ya no tenía espacio en mi vida para la rabia. La quemé porque representaba el pasado, y yo había decidido vivir completamente en el presente. Esa noche era viernes, y como todos los viernes, las 4 nos reuníamos para cenar. Ya no hablábamos solo de trabajo o del caso. Hablábamos de nuestras vidas nuevas, de los hombres buenos que algunas habíamos conocido, después de mucha terapia y trabajo personal, de nuestros planes para el futuro. Carla había conocido a un profesor de universidad en una conferencia sobre derechos de las mujeres. Era el opuesto completo a Marcos, tranquilo, directo, que la animaba a brillar en lugar de tratarla de opacarla. Valentina estaba soltera por elección, enfocada en su crecimiento personal y su trabajo, pero había empezado a salir casualmente con personas que conocía en actividades que realmente le gustaban. Estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que alguien más quiere, nos había dicho. Isabella había retomado su floristería, pero ahora también daba talleres de arreglos florales en la fundación. Las flores son como las mujeres, decía siempre. Parecen frágiles, pero si las plantas en la tierra correcta y las cuidas bien, pueden florecer incluso después de la tormenta más fuerte. Y yo había empezado una maestría en psicología, especializándome en trauma y recuperación. Quería entender científicamente lo que habíamos vivido, para poder ayudar mejor a otras mujeres. También había empezado a escribir un libro sobre nuestra experiencia, no como víctimas, sino como sobrevivientes que se habían convertido en guerreras. «Saben que me parece increíble», dijo Carla esa noche mientras brindábamos con vino. Marcos pensó que nos estaba destruyendo. Pero en realidad nos estaba forjando. Como el acero, agregó Valentina. Tiene que pasar por el fuego para volverse irrompible. Y nosotras somos irrompibles ahora, dijo Isabella. Tenían razón. Habíamos atravesado el fuego y salido más fuertes. Habíamos tomado nuestro dolor y lo habíamos convertido en propósito. Habíamos transformado nuestra vergüenza en poder. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi apartamento por las calles de Bogotá, pensé en todas las mujeres que estaban durmiendo seguras porque nosotras habíamos encontrado el valor de hablar. Pensé en las adolescentes que aprenderían en nuestros talleres a reconocer las señales de manipulación antes de que fuera demasiado tarde. Pensé en las sobrevivientes que encontrarían su voz en nuestro refugio. Y pensé en la mujer que había sido hace 5 años, asustada, pequeña, convencida de que necesitaba a alguien más para estar completa. Esa mujer había muerto. En su lugar había nacido alguien que sabía que el amor real no te hace desaparecer, sino que te ayuda a brillar más fuerte.
Alguien que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de ser invulnerable, sino de ser vulnerable con las personas correctas. Alguien que había descubierto que las mujeres juntas pueden cambiar el mundo. Me detuve frente al espejo del lobby de mi edificio antes de subir. La mujer que me devolvió la mirada tenía cicatrices, sí. Pero también tenía algo que nunca había tenido antes, los ojos de alguien que conoce su propio valor y no necesita que nadie más se lo confirme. Hola, Sofía, le dije a mi reflejo. ¿Lista para cambiar el mundo mañana? Y sonreí, porque sabía que la respuesta era sí. Siempre sí.